Y ahora sí, me presento entonces. Bien, buenas noches, estimados alumnos. Les saluda su profesor Jorge Ruiz. Me presento. Yo soy abogado, especialista en contratación pública, arbitraje, derecho administrativo. Soy docente universitario en diferentes casas de estudio. Actualmente me desempeño como árbitro y director del Círculo de Arbitraje con el Estado. Cuento con un doctorado culminado en la Universidad Mayor de San Marcos. Cuento con una maestría en contratación pública y concesiones en la Universidad Castilla-La Mancha en España. Posgrado en las especialidades de Derecho Administrativo, Contratación Pública, Arbitraje en la Universidad de San, Arbitraje Internacional por la Universidad del Pacífico y también la última especialidad que hice el año pasado de actualización en Contratación Pública en la Universidad Católica. Así que yo estoy a cargo de dictar el curso de contratación pública. ¿Ok? Para poner algunas pautas de este curso, el curso se dicta todos los miércoles a partir de las 9:15 de la noche hasta las 10:45, ¿correcto? Si hay preguntas, levantan su mano virtual, yo les otorgo el uso de la palabra, ustedes activan el micro y ustedes pueden realizar las preguntas que consideren sobre los temas que estamos abordando. Los días jueves también hay clase, pero la clase se da a través del aula virtual de CAE. Ustedes ingresan con su usuario y contraseña y pueden revisar las clases que ya están publicadas. En cuanto a los productos académicos están publicados en el aula virtual. Ustedes ingresan al aula virtual, descargan y envían a los correos señalados. ¿Correcto? Las reglas de juego para que ustedes tengan una buena calificación son básicamente la asistencia, la puntualidad, la participación. ¿Correcto? Y bueno, la entrega de los productos académicos y el examen final que ya está publicado en el aula virtual. Cualquier consulta, duda, hay un grupo de WhatsApp. Ustedes ya conocen también los canales, que los correos pueden escribir mediante los correos alguna consulta, inquietud que tengan en el desarrollo del curso. ¿Ok? Bien, dicho esto, si hay alguna pregunta, háganla ahora en el chat, si alguien quiere participar, alguien quiere comentar. Bienvenidos al curso entonces de contratación pública. Vamos a abordar en estas sesiones donde yo voy a dictar el marco normativo, la evolución, los principios, el objeto de la ley 32069, el reglamento, las modificaciones que se realizaron a través del decreto supremo 001-2026. También vamos a abordar los temas de las fases de la contratación pública, que es actos preparatorios, selección, ejecución contractual. Y también los mecanismos de solución de controversias antes de la firma del contrato, que son el recurso de apelación ante el Tribunal de Contratación Pública o ante la entidad contratante. También vamos a ver los mecanismos de solución de controversias después de la firma del contrato, como la conciliación, el arbitraje, la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Bien, ¿hay alguna duda? Consulta, ¿estamos claros, amigos? Todo claro, gracias Franco. Si alguien quiere participar, hay una opción que es levantar la mano. Yo los veo, ustedes pueden activar su micro y en base a eso vamos conversando. Bien, dentro de esta primera unidad
vamos a identificar los principios que rigen las compras públicas. Recordemos que la evolución normativa viene de la ley 30.22.5 y esta nueva ley, que es la 32.069, Ley General de Contrataciones Públicas, que ha entrado en vigencia a partir del 22 de abril del año pasado. Ya ha tenido modificaciones tanto en su reglamento, algunas modificaciones en la ley antes de entrada de su vigencia y también el decreto supremo 001-2026. Pero la contratación pública en nuestro país es amplia, no es reciente, proviene desde los años, ya desde la primera versión de la ley, desde los años 90, a la luz de la modificación y la publicación de la nueva Constitución Política de 1993. En el año 97-98 se publica la primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado. Ya tenemos más de 25 años de experiencia en cuanto a las compras públicas reguladas por un organismo técnico. En su momento fue Consucode, en su momento mediante el decreto legislativo 1017 fue el OCE. Hoy con la 32.069 estamos hablando de OES, el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes. ¿Ok? Vamos a conversar en esta primera unidad también sobre los principios que rigen las compras públicas, qué nuevos principios se han incorporado en la ley 32.069. Vamos a identificar esos principios, los vamos a estudiar. También vamos a hacer referencia a lo que es el derecho público, la ley 27.444, que también recoge principios que nos pueden servir en los procesos de selección o en un procedimiento administrativo sancionador, ¿correcto? Asimismo, vamos a conversar sobre el orden de prelación normativa en las compras públicas. Cómo los operadores que participan en una compra pública deben interpretar y analizar en la toma de decisiones el marco legal que señala no solamente la ley especial, sino la Constitución Política del 93. Ok, vamos a identificar el marco normativo. Vamos a estudiar los principios que regula la contratación pública. ¿Y cuál es la Biblia de este curso, doctor? ¿Cuál es la Biblia? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué ley me debo comprar? Fíjense, ustedes tienen que comprarse este libro. Hay otros del que ustedes desean. Es un libro que recoge la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, las modificaciones que se han tenido. Así que la Biblia de este curso es la Ley 32.069. Vamos a analizar también los cambios que se han dado en la Ley 30.22.5, Ley de Contrataciones del Estado. También las vamos a estudiar, pero con un énfasis sobre la nueva ley ya vigente desde el 22 de abril del año pasado y con énfasis también en las últimas modificaciones que se han dado. ¿Ok? Este es el libro. Es un libro que recoge la ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? Juristas editores. Inclusive hay una nueva versión con las últimas modificaciones. Ya. ¿Cuál es el objeto de la ley de contratación pública? ¿Por qué estudiamos y por qué es importante estudiar la contratación pública? ¿Cuántos de ustedes que se están formando como gestores públicos, como operadores del área logística, del área usuaria, del departamento encargado de las contrataciones de alguna entidad contratante, tienen que saber y estudiar las reglas de juego de cómo el Estado compra? El Estado es el gran consumidor ¿de qué? De bienes, de servicios, de obras, de consultorías. En ese contexto, el Estado es quien justamente tiene un marco legal que tiene que aplicar. ¿Correcto? Ahora, el objeto de la presente ley 32.069 nos señala: la presente ley
General de Contrataciones Públicas establece el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios, obras, así como regular en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública, desde las actuaciones preparatorias, el proceso de selección, la ejecución de contrato. ¿Correcto? Ahora, las compras públicas se dan también en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Hay que revisar, vamos a revisar también ese marco legal. Pero, ¿cuál es el orden de prelación normativa? Tenemos en principio la Constitución Política, ¿ok? La Constitución Política del 93. En segundo orden tenemos la ley especial, que en este caso está la Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069 y su reglamento. En tercer orden está el derecho público. Y en el derecho público encontramos, por ejemplo, la Ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo, que se aplica de manera supletoria a la ley especial. Y finalmente está el derecho privado. Ahí encontramos el Código Civil, el Código Procesal Civil. Entonces, las compras públicas no tienen un marco donde yo voy a aplicar el Código Civil. No. Primero tengo que conocer la Constitución Política y la ley especial. Supletoriamente está el derecho público, antes que el derecho privado. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Para analizar en principio y conocer un poco más sobre la Constitución Política y su impacto en la contratación pública, que uno de los artículos que está en la Constitución Política, el artículo 2, toda persona tiene el derecho constitucional a contratar. Todos nosotros, personas naturales o jurídicas, le pueden vender al Estado. ¿Qué le pueden vender al Estado? Bienes, servicios, obras. ¿Cuántos de ustedes tienen su negocio? ¿Cuántos de ustedes tienen su emprendimiento? ¿O en algún momento ustedes quieren emprender algún negocio en bienes, en servicios, en obra? El Estado es una gran oportunidad de negocio. Pero si quieres contratar con el Estado, tienes que saber las reglas de juego. Entonces, la Constitución te dice, todos pueden contratar, seas persona natural, seas persona jurídica. Pero hay una regla que la Constitución te dice, contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. En ningún momento la Constitución te está diciendo, si tú quieres contratar con el Estado tienes que pagar una coima. En ningún momento la Constitución Política está promoviendo que haya actos de corrupción en las compras públicas. En ningún momento la Constitución Política te está diciendo, tienes que coludirte, tienes que pagar un diezmo para que se te adjudique la buena pro. Lo que te está diciendo la Constitución Política es, artículo 2, inciso 14, toda persona tiene el derecho de contratar con el Estado con fines lícitos. Y si uno revisa la ley especial, te habla del principio de integridad. Actuar con honestidad. Actuar de acuerdo a la verdad. No te está diciendo, paga una coima para ganar la buena pro. Y es por eso que erróneamente algunos políticos, de izquierda sobre todo, quieren modificar la Constitución Política vendiéndoles ese argumento a personas que no leen, no estudian. Les dicen que la Constitución del 93 en el gobierno de Fujimori promueve la corrupción. ¿En qué parte? ¿En qué parte de la Constitución
te dice que se promueve la corrupción. Doctor, pero aquí hay monopolios. Lo vamos a ver. La Constitución política lucha contra los monopolios. Promueve la competencia. Pero como piensas que en la contratación pública solamente tienes que leer y estudiar la ley especial, desconoces la Constitución. ¿Ok? O piensas que en la contratación pública se aplica el Código Civil, obviamente desconoces estas reglas de juego. Y ya hemos dicho la orden de prelación normativa. Entonces, doctor, quiero contratar con el Estado. La Constitución te dice que sí puedes. Nadie te está limitando. Seas persona natural, seas persona jurídica, le puedes vender al Estado. Obviamente cumpliendo las normas de juego. Si tú quieres venderle al Estado, tienes que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores que administra actualmente el OS. ¿Ok? Ok, ¿en qué artículo? Listo. Bien. Eso es en cuanto a la Constitución. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la Constitución? Artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Desde el año 90 y desde el gobierno de Fujimori y la Constitución del 93, el Estado peruano empieza a suscribir diferentes tratados de libre comercio. ¿Por qué? ¿Quién me dice en el chat? Pregunto al aula, ¿cómo era el Perú en los años 90? ¿Cómo era el Perú en los años 90? Saliendo de los años 80, a inicios de los 90, ¿cómo era el Perú? En la economía, en lo social, en lo político, en lo cultural. ¿Cómo estábamos? ¿Éramos una potencia? A ver, inflación. Ya había inflación. ¿Qué más había? Hiperinflación. Ok, hiperinflación. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más del tema de la hiperinflación? De la moneda devaluada. Ok. Aparte en lo social, ¿de qué salíamos? ¿O contra qué luchábamos en los años 90? Ahí está, terrorismo, ¿ok? Terrorismo. Entonces, nuestro país económicamente estaba en crisis, socialmente también estaba en crisis, políticamente también estábamos en crisis. ¿Qué hizo el gobierno de Alberto Fujimori? Aplicó un plan del Banco Mundial. No es que se le ocurrió, ¿ah? No es que se le ocurrió. Aplicó un plan del Banco Mundial. O sea, el Perú no tenía presupuesto. Sin dinero, y esto grábense, sin dinero no se puede hacer obras, no se puede comprar bienes, no se puede adquirir servicios. No es que el Estado va al BCR, que en los años 90 no estaba ni el BCR. A partir de la Constitución política ya se le da la autonomía al BCR, pero bueno, no es que el Estado va e imprime billetes como lo hizo en el primer gobierno de Alan García y uno dice, ah, bueno, tengo bastante dinero, ¿no? Y puedo comprar. No, ahí viene la inflación. Es lo que pasó en el primer gobierno de Alan García. Entonces, lo que hizo, y eso sí hay que reconocerlo, el gobierno de Fujimori, es tomar una decisión. Quedarse en un status quo, no hacer nada, ni en lo político, ni en la economía, ni en lo social, o tomar la decisión de aplicar el modelo del Banco Mundial. El Banco Mundial le decía al Perú, ¿quieres que yo te financie? ¿Quieres que yo te preste dinero? Tú tienes que aplicar este modelo económico. Si tú, Perú, aplicas este modelo económico creado por mí, Banco Mundial, yo te doy dinero. Yo te financio tus proyectos de inversión.
¿Ok? Entonces, lo que sí hay que reconocer es que Alberto Fujimori, en su gobierno, toma la decisión y le dice, ok, dame el dinero. Yo voy a aplicar ese modelo económico. Dentro del paquete del modelo económico era cambiar las reglas de juego. Y aplicó justamente lo que decía Mario Vargas Llosa en su campaña. Aplicó exactamente lo que decía el plan de Mario Vargas Llosa. ¿Ok? Solo que como Mario Vargas Llosa fue honesto, nadie votó por él. Bueno, sí votaron, pero terminó perdiendo. Entonces, lo que hizo es, toma la decisión y ese modelo económico traía el cambio de reglas. Los inversionistas, cuando quieren poner su capital en un país, sea Perú o sea cualquier otro país, analizan el aspecto político. ¿Quién está en el gobierno? ¿Ese gobierno es de derecha, de centro, de izquierda? Analiza, analiza el tema económico del país. Analiza cómo está en lo social. Entonces, en los años 90, el Perú no era atractivo para hacer inversiones. Y como se cambia este modelo, el Perú empieza a suscribir tratados de libre comercio con diferentes países. Modifica la constitución política, abre mercado, genera competencia, le dice sí a la inversión, que era diferente a la anterior constitución política. Y también dentro de ese paquete económico crea en el año 97-98 la primera ley de contrataciones del Estado. ¿Correcto? Y es por eso que el Perú, a partir de los años 90 hacia adelante, empieza a crecer y a estabilizarse económicamente. Sobre un país que estaba destruido en todos los aspectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos, qué lecciones nos debe quedar? ¿Qué lecciones nos debe quedar a los gestores públicos? A los que nos especializamos en contratación pública. La inversión privada es importante para que un país crezca, para que un país se sostenga en el tiempo. Sin inversión no hay fondos públicos. Y sin fondos públicos, sin money, no hay compra de obras, ni de bienes, ni de servicios. ¿Ok? Doctor, pero se suscribe contratos a favor del empresario, del inversionista. Esa es otra cosa. La Constitución no te dice sé pro inversionista. La Constitución te dice defiende la soberanía, el orden público. Que haya presidentes, políticos que negocien mal los contratos de inversión, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero la Constitución del 93 no te dice eso. Abre sí puertas para suscribir tratados celebrados entre estados y los respeta. Lo que quiere un inversionista es que un país le diga, estas son mis reglas de juego, si suscribimos un contrato yo lo voy a cumplir. Y si yo incumplo Estado peruano, tú no te vas a ir a mi poder judicial. Vamos a resolver nuestros conflictos mediante un arbitraje. ¿Ok? Eso también está reconocido en los tratados internacionales y ese modelo se recoge en la primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado. El Estado renuncia al poder judicial. La primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado señala como mecanismos de solución de controversias la conciliación y el arbitraje para controversias en contratos públicos. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Vamos claros? Entonces, en los años 90 el Perú tiene un nuevo dinamismo
Y una decisión importante, como les digo, hay que reconocer el gobierno de Fujimori. Por si acaso, no soy fujimorista, ¿ok? Para que los que no me digan, ay doctor, chape su tupper, no, no. Pero es importante saber el contexto político para entender cómo funciona la contratación pública, desde la Constitución del 93. ¿Qué más nos dice? Artículo 58 de la Constitución Política de 1993. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Artículo 58. Entonces, hay personas que sin saber, sin estudiar la Constitución, quieren cambiar la Constitución. El artículo 58 te está diciendo, yo abro mercado no para beneficiar al empresario o a las élites. No, yo abro mercado para atraer inversión y que esa inversión me ayude a promover el empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos. Eso es creer en la inversión. Y no en discursos de odio que no nos llevan a nada. No, que las élites, que los grandes empresarios que gobiernan el Perú. ¿Cuántas grandes empresas hay en Perú? ¿Cuántas? ¿10? Este país se sostiene por el pequeño empresario. Más de 2 millones de pequeñas empresas, donde se inyecta el mayor ingreso al PBI, Producto Bruto Interno. Son por pequeñas y medianas empresas. Pero claro, cuando uno no conoce, habla y les cree a esos políticos que dicen que la Constitución, que es la mala, que vamos a crear la Asamblea Constituyente, por ignorantes. Ignorantes somos todos, pero para eso hay que estudiar, para eso hay que leer, para eso uno tiene que conocer las reglas de juego. Y ahí estamos conociendo la Constitución, que es importante que ustedes lo estudien para entender la dinámica que busca la finalidad pública de la Ley General de Contrataciones Públicas. Artículo 2, ¿qué nos dice? La presente Ley 32069 tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública por parte del Estado. Te está diciendo, yo Estado, con esos recursos públicos, adivinen de dónde salen los recursos públicos. A ver, chat, a ver, alumnos. ¿De dónde salen los recursos públicos? ¿Del BCR? ¿Ustedes creen que Julio Velarde va, imprime billetes y le dice, aquí está el dinero, toma? ¿De ahí salen los recursos públicos? ¿De dónde sale? Del pago de los impuestos, muy bien Jorge. Del contribuyente, claro. O sea, todos nosotros, personas naturales, jurídicas, pagamos nuestros impuestos. No, doctor, yo soy Pepito el Vivo, y yo no pago mis impuestos. No, si pagas. Cuando tú vas a comprar gaseosa, tu leche, tu pan, etcétera, tu ropa, cualquier cosa, se te carga un impuesto, el IGB. ¿Ok? El IGB, el Impuesto General de Ventas. Eso te lo cargan. Y ahí estás pagando. Si eres prico, igual pagas. Entonces, todos los peruanos pagamos impuestos, directa e indirectamente, pero pagamos, contribuimos. Ese dinero que se recauda por la SUNAT, por el SAT, van al tesoro público, como tu alcancía, tu chanchito, tus ahorros. Y ese dinero que se recauda dentro del año fiscal le sirve al Estado para hacer el presupuesto público
en un debate de los ilustres y flamantes congresistas, ¿no? Donde ahí viene el tema de a dónde se va el presupuesto público. ¿Saben cuál es el presupuesto público 2026? A ver, le doy un punto al que me dice cuál es el presupuesto público 2026. Mientras vamos estudiando el siguiente artículo. A ver, presupuesto público 2026. ¿Quién me da la cifra? ¿Quién me da la cifra? Artículo 62. Ya. El 70% se va a gasto corriente, o sea, para planillas. Sí, 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 la planilla dorada, ya. Pero ¿cuánto es el presupuesto público? A ver, busquen. Tantos sindicatos, sí, Jorge. Ahora, ¿qué más? Artículo 62 de la Constitución Política. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. ¿Ok? En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de esto a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República. ¿Ok? Artículo 62, libertad contractual. El Estado y las demás personas del derecho público pueden someter las controversias derivadas de una relación contractual a tribunales constituidos en virtud de los tratados. Entonces, el artículo 63 reconoce que el Estado en los contratos públicos se puede someter no a la jurisdicción nacional, no al poder judicial, sino al arbitraje nacional y al arbitraje internacional. Y el arbitraje no viene en nuestro país desde el decreto legislativo 1071. El arbitraje en el mundo ya existía desde las antiguas civilizaciones como Roma, como Grecia, y se forja en los arbitrajes comerciales. Evoluciona mediante los arbitrajes internacionales. Y es por eso que esos modelos se traen a través de los tratados internacionales de inversión, porque uno dice, bueno, yo comerciante hago mi negocio, pero si algo sale mal, me incumples mi contrato, yo no voy a ir a tu poder judicial. Yo quiero un foro independiente, imparcial, como lo es el arbitraje, donde terceros designados por las propias partes solucionan y resuelven nuestras controversias. Artículo 63 de la Constitución Política del 93. ¿Qué más nos dice el artículo 66? Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. La ley orgánica se fija en condiciones de su utilización. Ahora, yo puedo hacer una concesión sobre eso. Y esos contratos de concesión tienen reglas especiales. Y esos contratos justamente hay que negociarlos bien. Pero si tú tienes los gobernantes que negocian bajo sus propios intereses sin pensar en el Perú, obviamente van a terminar perjudicando al país. Es por eso que uno tiene que pensar en quién le va a dar el poder para que dirija nuestro país. ¿A quién le vamos a dar ese poder para que conduzca el destino del Perú? Se vienen las elecciones. Entonces, la finalidad de la ley es maximizar los recursos públicos, lo que en palabras sencillas te está diciendo. Estado peruano, tú tienes dinero, úsalo bien. No gastes en cosas que no van a servir al país. Si la política pública es luchar contra la inseguridad, promover la salud, el empleo, etcétera, invierte ahí ese presupuesto público. De tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de la vida del ciudadano. Entonces, yo compro como Estado bienes, servicios y obras no para satisfacer mis intereses como entidad pública, sino para que esas compras que yo realice impacten de manera positiva en la vida de todos los peruanos. Ese es el tema. Que impacten en la vida de todos los peruanos de manera positiva.
a través de una carretera, a través de un puente, a través de un hospital, a través de medicina, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Ya tienen el presupuesto o no? Ya ahí está. Presupuesto público, tomen nota. Presupuesto público 2026, porque uno dice, doctor, pero yo no entiendo, profesor, ¿por qué si el Perú es rico, tiene recursos naturales, tiene costa, sierra, selva, por qué el Perú sigue igual? No vemos mejoras en el sector salud, hay delincuencia, hay inseguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿No hay dinero? Y dinero hay. Fíjense, el presupuesto público 2026 asciende a más de 257.000 millones de soles. Lo repito despacito para que veas cuántos ceros hay, ¿eh? El presupuesto público que tiene el Estado peruano para el año fiscal 2026 es de más de 250.000 millones de soles. 250.000, no, 257.000 millones de soles. ¿Cuántos ceros creen que tiene? ¿Ya? Entonces, ese dinero, ese presupuesto, actualmente se está distribuyendo mal. ¿Y saben por qué? Porque hay un gasto en planillas, solamente en planillas. O sea, pagarle a funcionarios, a servidores públicos. Caso Petroperú, por ejemplo. Petroperú solamente en planillas se lleva millones al mes, no al año, millones al mes en planillas. Y claro, por eso hay políticos, por eso hay congresistas que no quieren soltar esa mamadera. Porque ahí ponen a su gente y esa gente gasta innecesariamente los recursos públicos. Le genera egresos en vez de ingresos. Le genera pasivos. Muy al margen de, hay temas de corrupción, hay temas de inejecución, de presupuesto, hay desconocimiento en la ley. Son varios factores que nos dicen, oye, tú tienes dinero, pero no estás comprando bien por diferentes factores, corrupción, desconocimiento, mala inversión de los recursos públicos, cuando la ley te dice claramente maximizar los recursos públicos es la finalidad de la Ley General de Contrataciones Públicas, artículo 2 de la Ley 32069. Pero bueno, ahí está. Ese es el tema. Ese es el tema que estamos pasando. Los últimos 4 años el presupuesto se ha incrementado en casi 40%. Claro, el presupuesto del año pasado era menos, ¿ah? Era menos. Y ahora, en los últimos años, aquí dice Jorge López, pero los servicios públicos siguen siendo igual de ineficientes. Caso de salud, por ejemplo. Uno va, o sea, lo increíble del sistema de salud en nuestro país es que a todo trabajador que esté en planilla le descuentan. O sea, su empleador le descuenta, le retiene el 9% de su sueldo para pagar su seguro. Y uno dice, un trabajador dice, oye, bueno, que me descuenten de mis saberes, de mi sueldo, porque si me enfermo voy a ir al hospital público y me voy a curar. Porque la constitución política también te dice que el Estado salvaguarda tu salud. ¿Ok? Entonces uno va al sistema de salud, no encuentra citas. ¿Ok? Si la encuentras, de aquí un mes, de aquí 2 meses, te atiende el médico
Te da tu receta médica. No hay medicina en los hospitales públicos. Entonces, ese tema, y estoy poniendo un caso de salud, puede ser otras entidades. En el país hay más de 3.000 entidades públicas. Más de 3.000 entidades públicas en nuestro país. ¿Ok? Hay más de 3.000 entidades públicas en nuestro país. Fíjense cuántas entidades y cuánta planilla pagamos, ¿ah? ¿Qué más dice Jorge? Pero los servicios públicos siguen siendo igual de ineficientes. Ya siendo igual de ineficientes, sabemos que cuando dicen más presupuesto no significa mejor servicio, muy bien. Solamente significa más ingresos para los bolsillos de los trabajadores del Estado y no para servir en obras, servicios, bienes. Ok, sí. Congreso en proyectos de ley que podemos llegar a déficit fiscal. Entonces, estos temas deben hacernos reflexionar porque la constitución política en ningún momento permite esto, ¿ah? Porque uno dice, no, aquí hay que cambiar la constitución, hay que cambiar las leyes. No es un tema de leyes, es un tema de gestión. No sabemos gestionar en la mayoría. Las entidades que compran bienes, servicios y obras no saben gestionar las compras. Y cuando uno no gestiona sus proyectos de inversión, puedes estar en el poder como alcalde, regidor, presidente, congresista, etcétera, pero no vas a hacer nada, porque no sabes planificar. En la contratación pública tú tienes que saber primero planificar. ¿Qué quieres comprar? Tienes que tener tu expediente de contratación. Una vez tengas tu expediente de contratación y tengas tus proyectos de inversión en bienes, en obras, en servicios, en consultoría, pasamos a la segunda fase, que es convocar esos proyectos de inversión. ¿Ok? Tú convocas esos proyectos de inversión y la idea es seleccionar al mejor proveedor. Para luego entrar a la tercera fase, que es firmar el contrato y ejecutar ese proyecto de inversión. ¿Correcto? Pero a eso hay que sumarle que hay corrupción en nuestro país. Que hoy en día diferentes entidades han sido tomadas por partidos políticos que solamente buscan llenarse los bolsillos. En esta última elección del nuevo presidente de izquierda, donde se designaron a nuevos ministros que pertenecen al partido de Acuña, obviamente ya sabemos por dónde va. Y cuando un ciudadano vaya a esas entidades, sector salud, economía, ministerios, etcétera, se va a dar cuenta que la administración pública sigue siendo igual de ineficiente. No en todos, no quiero generalizar, pero es el mismo problema en inseguridad, el mismo problema en salud, en educación, obras paralizadas, etcétera, etcétera. De ahí están. Entonces, uno tiene que reflexionar y decir, ¿me debe interesar la contratación pública? ¿Debo estudiar, debo leer la constitución política para conocer mis derechos? ¿Debo interesarme por la política? Claro que sí. Un especialista en contratación pública, un gestor público, no puede ser indiferente con lo que pasa en la economía. No puede ser indiferente con lo que pasa en lo social, en lo cultural, en lo político. Te tiene que interesar. Porque eso va a impactar en las compras públicas. ¿Ok? Nos guste o no, impacta. Los proyectos de inversión con estos cambios de ministro, de premier, etcétera, cambio de presidente, están paralizados. Varios de ellos están paralizados. Entonces, cuando pase el año 2026, vamos a llegar a Navidad y va a ser la misma historia. La inseguridad, la salud, la educación, igual, lo mismo. No pasó nada, nadie hace nada.
Entonces, esto nos invita a reflexionar en aprender a votar con responsabilidad. Dentro de los más de 25 candidatos al sillón presidencial. ¿Qué más nos dice la Constitución Política? Y este es un artículo clave, principal. Este es el artículo que nos debe interesar a los especialistas en contratación pública para que ustedes el día de mañana, cuando su amiguito que no ha leído la Constitución o cuando un político de izquierda les venda el cuento de que hay que cambiar la Constitución porque la Constitución la hizo un dictador, etcétera, etcétera, antes de comerte ese cuento, lee la Constitución. ¿Ya? Y para que entiendas que los temas, por ejemplo, de corrupción en nuestro país, no es un tema de la Constitución política. Es un tema justamente de las personas y los operadores que están en la contratación pública. ¿Qué te dice la Constitución? Artículo 76, y esto grábenlo, saquen clip. Artículo 76 de la Constitución Política. Las obras y las adquisiciones de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contratación y licitación pública. Hasta ahí me detengo. Hasta ahí me detengo. La Constitución te está diciendo, si tu entidad pública, si tu administración pública quieres comprar bienes, servicios, obras, consultorías, esto no lo vas a hacer a dedo. No vas a ir donde tu amiguito y le vas a dar la buena pro. No. Te está diciendo la Constitución, artículo 76, que esto se tiene que hacer a través de una licitación pública, de un concurso público. ¿Qué principio está subrayando? Publicidad. ¿Qué principio está subrayando la Constitución? Transparencia. No te está diciendo dirección a procesos. No te está diciendo la Constitución, elige de manera corrupta a un empresario. O págale una coima. No te está pidiendo eso. Te está diciendo, hay que aplicar un proceso de competencia. Así también como la adquisición o enajenación de bienes aplicando una ley especial en la materia. Y esa ley especial es la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069. ¿Me siguen? ¿Hasta aquí estamos claros? Si estamos claros, like, corazoncito en el chat. ¿Ok? Si estamos claros, si hay alguna duda, la pueden poner en el chat. Estamos hablando de contratación pública, conociendo el marco legal que es la Constitución. Entonces, regresamos al artículo 76. Si en el artículo 76 la idea es, vamos a hacer compras de bienes, servicios y obras, pero hay que hacerlas con una ley especial. Varios funcionarios, varios operadores que están en el mundo de las compras públicas, piensan que la única ley es la ley 32069. Grave error. Grave error. Cuando hablamos de contratos públicos o de contratación pública, hablamos de un conjunto de normas. Dentro de la contratación pública está la ley 32069. No es la única herramienta legal que el Estado tiene para comprar bienes, servicios y obras. Está la ley de las APPs. ¿Han escuchado de las APPs? Asociación pública y privadas. Están las concesiones, los contratos colaborativos, los contratos estandarizados, contratos NEC, contratos FIDIC, los contratos G2G, los contratos de gobierno a gobierno. También están. Entonces, el Estado puede aplicar diferentes normas para comprar bienes, servicios y obras.
Reconstrucción con cambios, otra ley especial. Obras por impuesto, otra ley especial. Entonces, los operadores debemos entender que cuando hablamos de contratación pública, hablamos de un conjunto de normas. La más usada, tal vez, es la ley 32069, sí, sí, pero no es la única, ¿ok? No es la única. Puedes aplicar, si no tienes presupuesto como entidad, una APP, una obra por impuesto. Y estás haciendo gestión, ¿ok? Estás buscando un inversionista, le vas a dar una concesión y ya. Cumples la finalidad pública, pero negocia bien ese contrato. Aquí, en una compra pública, llévense esto de la clase, en una compra pública y en un contrato público se busca el win-win. Gana el contratista, gana el Estado y ganamos todos los peruanos. Eso es lo que tú tienes que buscar en la contratación pública. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la Constitución política? Para los que dicen, no, no, que la Constitución política, doctor, aquí promueve la corrupción, que hay que cambiar la Constitución, hay que regresar, inclusive hay algunos políticos de izquierda que te dicen, hay que regresar a la antigua Constitución donde no se creía en inversión. Quieren regresarnos al caos. ¿Ya? Quieren regresarnos al caos. El ámbito de aplicación de la ley 32069 se da eh, para el Poder Legislativo, ministerios, sus organismos públicos, programas, proyectos especiales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las universidades públicas, las empresas del Estado, los fondos constitutivos total o parcialmente con recursos públicos, e-salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los organismos desconcentrados, los organismos creados conforme al ordenamiento jurídico nacional. Ahí va el ámbito de aplicación de la ley 32069. Artículo 3. Artículo 3. ¿Ok? Ahora, ¿quién supervisa? ¿Quién supervisa las contrataciones que realiza el Estado? Eso también lo pensó la Constitución del 93, artículo 82. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada del derecho público que goza de autonomía conforme a ley. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto público de los más de 270.000 millones de soles. La Contraloría General de la República tiene la potestad, la facultad de auditar al funcionario, de auditar esas compras públicas. ¿En qué gastaste, entidad? ¿Cómo gastaste? Porque tú tienes que maximizar los recursos públicos. ¿Por qué compraste sanduchitos y pagaste un proveedor más de 3 millones por la venta de sanduchitos, cuando pudiste comprar otro tema con ese presupuesto público? ¿Por qué compraste carteras para regalar? Entonces, ¿por qué hiciste esta contratación de esas personas que le pagabas 30K, 10K, 15K y solamente tenían en su CV como experiencia que habían trabajado en una página azul? Eso se encarga la Contraloría. Pero si la Contraloría, quien tiene autonomía por mandato constitucional, se le designa a un contralor que políticamente es alguien que no va a hacer nada, no va a haber control concurrente, no va a haber fiscalización. Uno puede denunciar como ciudadano, señor Contralor, señores de la Contraloría, aquí hay actos de corrupción en esta contratación, en esta licitación pública, en este concurso público, etc. Y la Contraloría se pone en modo Shakira, ciego, sordo, muda, y no hace nada, incumpliendo un mandato constitucional que es el artículo 82.
que debe supervisar la legalidad en la ejecución del presupuesto público, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. ¿Ok? Eso es en cuanto a la Constitución política. Repasando, para que se lleven de la primera clase, ¿qué hay que llevarnos? El orden de prelación normativa. A ver, ¿recuerdan en el chat cuál es el orden de prelación normativa? A ver, les pregunto, ¿cuál es el orden de prelación normativa en la ley 32069? ¿Qué debemos aplicar en primer orden? Seamos funcionarios, seamos participantes, proveedores, logísticos o de cualquier área. ¿Cuál es el orden de prelación normativa que debemos aplicar? A ver. Muy bien, Wilfredo. A ver, ley. Muy bien, Wilfredo. Tu estrellita. El orden de prelación normativa que debemos aplicar en las compras públicas. Constitución política, primer orden. Ley especial. Ya he dicho que la ley especial no solamente es la ley 32069. Están las APPs, obras por impuestos, reconstrucción con cambios. Caliwarma ahora tiene otro nombre. Diferentes leyes. ¿Ok? Contratos de gobierno a gobierno, etc. Ley especial, segundo orden. Tercer orden. Derecho público. Dentro del derecho público encontramos, por ejemplo, el Código Penal. Dentro del derecho público encontramos la Ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Y supletoriamente, el derecho privado, y en el derecho privado encontramos Código Civil, Código Procesal Civil. Eso es. ¿Cuál es la finalidad de las compras públicas? Gestionar los resultados de manera eficiente en las contrataciones del Estado. Maximizar el valor de los recursos públicos, realizar contrataciones oportunas que mejoren la vida de los peruanos en bienes, en servicios, en obra pública, en infraestructura. ¿Ok? El artículo 4 nos habla de algunas definiciones y esta es la primera tarea que les estoy dejando a la clase. Revisen las definiciones que señala el artículo 4 para ubicarnos siempre y hablar con propiedad cuando hablamos de un contrato, qué es una compra centralizada, qué es una comparación de precios, etc. ¿Ok? Y también hay que revisar los principios de la ley 32069. Vamos a estudiar entonces en este curso tanto la ley especial, la 32069, y también vamos a comparar cómo ha ido evolucionando desde la ley decreto legislativo 1017, la ley 30225, la ley 32069, la última modificación que es el decreto supremo 001-2026. ¿Ok? Ahí está un cuadro, lo ven en pantalla. Para los que me están preguntando, doctor, las diapositivas, ¿dónde están? Las diapositivas están en el aula virtual. ¿Ok? Las diapositivas están en el aula virtual. Ustedes, a los que se han inscrito en el curso, se les ha dado un usuario y contraseña. Ustedes ingresan ese usuario y contraseña en el aula virtual y ahí están todas las diapositivas, materiales, productos académicos que yo les voy a compartir pantalla para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿ok? En un rato les voy a indicar cómo usar su aula virtual. Entonces, esta ley, ¿cómo era antes? Hay un antes y después, ¿ya? Como ya lo habíamos indicado. Hay un antes y después en las contrataciones públicas. Antes de los 90... Yo diría inclusive, el corte es antes de la Constitución del 93 y después de la Constitución del 93. Las compras públicas cambian, tienen un marco en nuestro país.
Compras públicas antes de la Constitución del 93, compras públicas después de la Constitución del 93. ¿Cómo era antes, doctor, en los años 80? Se daba a través, y el que supervisaba era el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Había decretos, había reglamentos, tenías un reglamento para comprar bienes, tenías un reglamento para comprar bienes, obras, etcétera. No había supervisión, no había Contraloría General de la República, por ejemplo, y ahí está, como dicen, había el RULCOP, el RUA, el REGAJ, que eran reglamentos para comprar bienes, servicios, obras. La contratación pública no estaba en una ley especial. Entonces, esto permitía que los gobernadores de turno, en los años 80, hagan un mal uso de los fondos públicos. Ya sabían, y para los que apoyan que se debe regresar a la antigua constitución política, vean cómo era el Perú en los años 80. Vean cómo era nuestro país en esos años. Entonces, para que se den cuenta, ¿queremos volver a eso? Entonces, después de la Constitución del 93 hay un cambio. Y eso se da, como lo vuelvo a repetir, a través de la ley 26850. Esa ley es importante, ¿ah? Ley 26850, que se da, a ver, un ratito. Ley 26850, que se da a través del Decreto Supremo 039 en el año 1998, PCM, que publica la primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado. Unifica los reglamentos y es donde lo importante, lo rescatable, más allá de los modelos, de los procesos de contratación, el Estado da un mensaje claro a la inversión pública. Le dice: inversionistas, yo, Estado peruano, tengo una ley especial de contrataciones del Estado para bienes, servicios, obras. Y lo más importante, yo voy a cumplir mi palabra. Si firmamos un contrato, yo lo respeto. Y si no lo respeto, tenemos la conciliación y tenemos el arbitraje para resolver nuestras controversias. Renunció en esta ley 26850 al Poder Judicial. Y el Estado peruano apostó por el arbitraje, que hoy lo conocemos como arbitraje en contratación pública. ¿Ok? Ok, Jorge, válido tu comentario. Válido tu comentario. Yo también creo que más allá de una buena norma, que es importante porque te da el procedimiento, las reglas de juego, más allá de las normas, en el derecho, para hacer justicia, una real justicia, es que la persona que va a administrar justicia o toma de decisiones sea una persona honesta, que actúe con integridad, que ame a su país. Con eso se puede construir en el camino diferentes proyectos de inversión sin corrupción, que lleguen de manera oportuna, etc. ¿Ok? Luego de esto vienen pues las modificaciones, el decreto. Yo empecé a estudiar contratación pública con esta ley, con el decreto legislativo 1017. Hace más de 10 años atrás que yo me he especializado en contratación pública, yo conocí la contratación pública con las reglas de juego del decreto legislativo 1017, mediante el decreto supremo
184-08. Luego estudiamos la ley 3022.5, las modificaciones del decreto legislativo 1341, el 1444, el decreto supremo 350, la ley 3022.5, las modificaciones que hubo en su reglamento y el tema de la ley 32.069. ¿Ok? Bien. Y lo que estamos estudiando es justamente la ley 32.069. ¿Correcto? Ese es el ámbito y la evolución normativa que se da a través de la contratación pública. Algunos aspectos importantes que hay que conocer: contratos, definición de un contrato público, que son acuerdos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor con fin de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios y obras. Lo importante de un contrato público es la satisfacción de la finalidad pública. No solamente suscribir contrato. Hay algunos que piensan, ya firmé el contrato, ahí acaba la contratación pública. No, ahí recién empieza. Ahí recién empieza la contratación pública. ¿Cuándo va a acabar? Cuando se entregue la obra funcionando. Cuando se entregue el hospital, la carretera, los medicamentos, las vacunas, etc. Y esos bienes, ese servicio, esa obra, llegue a satisfacer las necesidades públicas. Mejore la vida de los peruanos. Eso hay que tenerlo claro en un contrato público. 3 características para identificar un contrato público. El Estado peruano es parte. Los fondos son públicos. Y hay una finalidad pública que satisfacer. Esa es una definición que nos da el artículo 4. Yo les estoy dando mis comentarios. ¿Qué más? A ver, algo, compra centralizada, comparación de precios, acuerdo marco, ya. Los demás creo que no hay mucha relevancia, pero sí los dejo como tarea para que ustedes lo revisen. ¿Ok? Y bueno, ubicación de la ley, estado, a ver qué más. Estado de ejecución directa, ejecución indirecta, ya bueno, esto ya lo hemos visto, de esto lo estamos hablando. Los contratos de adquisición, bienes, servicios, tal, ok. Ahora, ¿dónde también se ve el tema de justamente dónde invierte más el Estado? Invierte más en obra pública, ¿ok? En obra pública. Pero vamos a ver novedades de la contratación pública. Entidades, ya lo hemos visto, el ámbito de aplicación para todas las entidades. Recuerden que en nuestro país hay más de 3.000 entidades públicas. Y esas más de 3.000 entidades públicas, si quieren comprar bienes, servicios y obras, a través de la ley 32.069, tienen que aplicar las reglas que establece los procesos de contratación. ¿Ok? Recuerden también que las compras menores a las 8 UITs están dentro del ámbito de aplicación de la ley 32.069, a diferencia de la ley 30.22.5. ¿Qué más? Contratación bancarios. Supuestos de exclusión del ámbito de aplicación de la ley: contrataciones que realicen órganos de servicio exterior de la República, contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, contratación de notarios públicos, los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales, contrataciones con exigencias y procedimientos específicos, los contratos de locación de servicios celebrados por presidentes de directorio, compra de bienes que realizan las entidades mediante adquisición. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Podría explicar el ámbito de aplicación? ¿Ok? El ámbito de aplicación. A ver, el ámbito de aplicación lo señala el artículo 3 de la ley 32.069. Básicamente,
lo que le está diciendo el legislador, poder legislativo, ministerios, gobiernos regionales, los gobiernos locales, empresas, fuerzas armadas, toda la lista del artículo 3, ¿ok? Toda la lista del artículo 3, mi estimado Rommel, que lo da el artículo 3 de la ley 32069, hay una lista de entidades en la cual estas entidades están obligadas por mandato de la ley especial a que si van a comprar bienes, servicios, obras, consultorías, tienen que aplicar la ley 32069 y su reglamento. Tienen que aplicar los principios, tienen que aplicar el proceso de selección, las fases de la contratación pública para adquirir bienes, servicios y obra pública. No pueden salir. O sea, hay algunas entidades, por ejemplo, que tienen su régimen especial. Por ejemplo, Agrobanco tiene su régimen especial. Petroperú tiene su régimen especial. Por eso uno no ve y dice, oye, pero aquí no están. Pero las empresas del Estado, y es justamente donde esta nueva ley 32069 te está diciendo, ahora sí, ya esos regímenes especiales tienen que aplicar la ley 32069. Y es la idea. Por eso dice, las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno también tienen que aplicar la ley 32069. Pero doctora, usted hace un momento ha señalado que no solamente está la ley 32069, hay otros mecanismos para contratar con el Estado, sí, pero ahí justamente viene la regla. ¿Por qué aplicamos ley 32069? ¿Saben por qué? Una de las razones más importantes es porque aplicamos ley de contratación pública dentro de este primer ámbito de aplicación cuando una entidad pública tiene presupuesto. Cuando se le designa una partida presupuestal a una entidad, aplicas ley 32069. Pero cuando no tienes presupuesto público, o si ya lo has designado, pero quieres hacer igual obras, etcétera, puedes aplicar una APP, puedes hacer una concesión, puedes hacer un proyecto de inversión, sin tener presupuesto, pero el que va a inyectar ahí el capital es el inversionista. Entonces podrías aplicar otros modelos de juego. Pero en principio lo que busca esta ley general, por eso su nombre, Ley General de Contrataciones Públicas, es que todas las más de 3.000 entidades públicas que vemos en el artículo 3 apliquen la ley 32069 para la adquisición de sus bienes, de servicios y obra pública. ¿Ok? Hay supuestos excluidos, obviamente, hay supuestos excluidos que ya los estamos ahí mencionando, ya los hemos visto y están también en la ley. Justamente que el legislador ha dicho, ok, aplicamos la ley 32069, pero hay algunas excepciones a la regla. ¿Correcto? Y de eso están los supuestos de exclusión. Bien, mis estimados alumnos, les voy a enseñar a usar su aula virtual. ¿Ok? Tarea para la siguiente clase, revisar el artículo 6, de la ley de contrataciones y el artículo 5, que es lo que vamos a estudiar sobre principios de la ley de contratación pública. ¿Ok? A ver, vamos a enseñarles a utilizar su aula virtual. A ver, vamos a ver, voy a compartir pantalla, me dicen si se ve. Voy a compartir pantalla acá. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver la pantalla? ¿Sí, no? Ok. Me dicen, ¿no? A ver, me dicen acá. Voy a ver. Entran a la página web www.caeperú.com. Ok. Y luego ponen acá. Espérense. Acá, en servicios. Aula virtual.
¿Sí? ¿Sí lo tienen? Aula virtual. Inclusive cuando ustedes se han matriculado, excelente clase, doctor. Privilegio, de verdad, gracias al CAE también. Gracias, mi estimado Jorge. Entonces, para los que se han inscrito en el curso de contratación pública, se les ha dado un usuario y contraseña. Entonces, ustedes ponen aquí ese usuario que se les ha dado por correo a los que se han inscrito, ponen su contraseña que se les ha dado también a los que se han inscrito, y luego se les va a abrir esta pestaña, Aula Virtual CAE, donde está el curso de contratación pública, curso de arbitraje, curso de derecho administrativo. Ustedes le dan en la sección curso de contratación pública, por ejemplo, que es el curso que estamos llevando, y aquí está los productos académicos, el examen final, el sílabo, las diapositivas, las lecturas, la jurisprudencia, y están todas las sesiones. Doctor, si me he perdido su clase del día de hoy, 4 de marzo, ¿dónde va a estar? Al final. Al final. Y ustedes, como pueden ver, son diferentes clases de diferentes especialistas en la materia. Hay más de 143 videos publicados en el aula virtual de CAE de diferentes temas. Tienen que estudiarlos, por eso que los jueves ustedes entran al aula virtual y ven el video en este orden. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, etcétera, etcétera. Por eso es que los miércoles son clases en vivo a través de la plataforma Zoom, y los jueves son las clases que ya están grabadas en el aula virtual. Doctor, ¿y los productos académicos dónde lo enviamos? En los correos de CAE, info@caeperú.com, eventos@caeperú.com. Ok, dudas, preguntas, comentarios. Y si todo está claro, nos vemos el próximo miércoles 9:15. Mañana o el día que ustedes consideren, porque es un curso virtual de 120 horas académicas. Ustedes pueden ingresar a su aula virtual y ver las clases de diferentes temas en obras, en temas de actos preparatorios, etc. ¿Ok? La fecha de los productos académicos, buena pregunta. Hemos iniciado en marzo, vamos a iniciar la primera entrega para marzo, para fines de este mes. Se les va a enviar un correo, se les va a dar las pautas en la rúbrica y ustedes van a poder ingresar. ¿Ok? Entonces conmigo, doctor, ¿cuándo conmigo? Conmigo es todos los miércoles, 9:15 de la noche, hora peruana, hora puntual. Si por A o B yo no puedo entrar porque tuve algún inconveniente, ya les avisaremos. Hay un grupo de WhatsApp también, ¿ah? Hay un grupo de WhatsApp. Así que estén atentos ahí y a los correos que se les va a enviar. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Este 20 de marzo, en la ciudad de Cusco, hay un taller de actualización presencial. En la ciudad de Cusco, presencial en contratación pública. Así que los que puedan viajar a Cusco, nos avisan, les damos ingreso libre, becas, pero sí tienes que ir a Cusco, ¿no? Viernes 20 de marzo. Solamente becas para los que se han inscrito en el curso de contratación pública. ¿Ok? Bien, mis estimados alumnos, bienvenidos al curso de contratación pública. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo miércoles 9:15 de la noche.